Hola, 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 hola amigos, ¿cómo les va? Un nuevo jueves de Raíces de Sefarad. Como siempre, un gran gusto encontrarnos nuevamente en este que es nuestro espacio de difusión en general de la cultura sefaradí. Claro, la cultura sefaradí incluye las juderías de España, que es inagotable lo que está surgiendo desde estas juderías, lo que se va encontrando. Pero antes de meternos en ese tema, te saludo, Lili. Hola Marcelo, hola a todos. Como les digo cada semana, siempre es un gusto y un placer que estén aquí con nosotros y que les entusiasmen las propuestas que les vamos ofreciendo, porque a nosotros nos encantan. Sabes que estuve chusmeando el tema de Ciudad Real. Mira, vamos a descubrir cosas increíbles, pero antes, como ibas a decir, vamos a ver Sí. qué es lo que se viene y, por supuesto, agradecer, como siempre, a todos los que aportan su donación, chica, mucha, poca, nada, todo está muy bien, las charlas son siempre libres y gratuitas. Si nos aportan, mucho mejor, pero el aporte no solamente es económico, con una transferencia, tarjeta de crédito en PayPal o como sea, sino también cuando ponen me gusta o cuando comentan, simplemente comentando o compartiendo los videos ya nos ayudan un montón. Y para no perderse nada, también les aconsejamos que se suscriban al canal de YouTube de Sefarad, así reciben un avisito cada vez que viene un evento nuevo. Eso lo hacen en el youtube.com/Sefarad y le hacen clic a la campanita. Pero vamos entonces a lo que se viene. Sí, para el próximo domingo, día de Al-Had, en nuestro programa Encuentros de Al-Had, vamos a tener los nuevos retornados, tornando a los manaderos sefaradíes en el siglo XXI. Esto quiere decir volviendo a los orígenes sefaradíes en el siglo XXI. Esto será en vivo, claro, con Alejandro Acero Ayuda como Balabay por parte de Ladino 21 y su invitado será Pedro Mota. Vamos a ver qué nos van a contar sobre los nuevos retornados. En el Siempre horario decimos habitual. que los que hablan castellano lo entienden perfectamente, pero es posible que manaderos deje alguna duda. ¿Qué significa manaderos? Panadero, lo acabo de decir, Marcelo, orígenes, ¿sí? Lugares, fuentes donde sale la información. Bien, y para el próximo jueves, en este mismo horario, tenemos Judíos de Plasencia y la Casa de los Zúñiga. Esto será en vivo también desde España, Marciano Martín Manuel, que es autor de este libro que vamos a presentar y que nos contará sobre sus investigaciones. Él ya ha estado con nosotros en otras oportunidades. Seguro es para no perder porque cada vez nos trae un tema nuevo e inédito de sus investigaciones. Esto ratifica que las juderías de España no tienen límite. Todos los días vamos encontrando más y más. ¿Y qué tenemos para hoy? Y hoy también tenemos sobre, como dijiste al principio, la judería de Ciudad Real, algo que puede ser que no conozcan tanto, con Manuel Cabezas Velasco, y lo vamos a presentar antes de darle la bienvenida. Manuel Cabezas Velasco es escritor, divulgador y funcionario de Ciudad Real, es licenciado en Geografía, Historia e Historia del Arte. Comenzó con su novela La huida del heresiarca, su reivindicación del pasado judío de su ciudad, Ciudad Real. Como continuación, presentó Las pesquisas del trapero, ahondando en el universo de la comunidad conversa de aquella ciudad y dando continuidad a las tramas anteriormente esbozadas que le condujeron mucho más allá de Ciudad Real. Aprovechando su formación académica como geógrafo e historiador en la Universidad de Castilla-La Mancha, más allá de sus creaciones literarias, realiza una labor divulgativa basada en la publicación de artículos y reportajes de temática relacionada con la historia, el patrimonio y el pasado judío de Ciudad Real. Y le damos ahora la bienvenida. Hola, Manuel. Hola, buenas tardes, Liliana. Buenas tardes, Marcelo. Un gustazo Un que estés tenerte con acá, nosotros, Manuel. Mirá, como verán, normalmente es las 12 de la noche, 1 de la mañana en España, pero hay luz atrás de Manuel,
porque este programa, que es una cosa que no hacemos habitualmente, está grabado por unas cuestiones de agenda, este está siendo grabado. Eso explica la luz de la ventana de la casa de Manuel. Manuel, Sí, es un gran gusto que estés con nosotros. Realmente conocemos tu trabajo de investigación y creo que hoy nos vas a traer algunas cosas súper, súper interesantes. pues la verdad es que es un gusto que Allende, desde el otro lado del charco, como se suele decir, precisamente una familia que tenéis un apellido tan judío, que una persona que está haciendo sus pinitos y reivindicando el pasado judío de su ciudad, Ciudad Real, se ha valorado de esta forma y es un gusto y un placer estar con vosotros en la tarde de hoy. Vaya que es así, que bueno va a ser cuando nos encontremos algún día y nos crucemos, nos fundamos en un abrazo. Te dejamos con la gente y te escuchamos con mucha atención. De acuerdo, pues comienzo un poco por el principio, el por qué me he dedicado a reivindicar el pasado judío de mi ciudad. Pues sencillamente, precisamente por lo poco que se divulga de ella. Entonces, habría que remontarse a lo que es el comienzo de los tiempos, es decir, con la recién fundada Villarreal, ya el propio monarca Alfonso X usará a los judíos, recomendado por su propio padre, por Fernando III el Santo, para el buen gobierno, por los buenos gestores y buenos manejadores del dinero que eran los judíos. Eso ya vendrá desde las propias fundaciones que se hacen no solo en la entonces Villarreal, que es la actual Ciudad Real, sino en otras poblaciones que a lo largo del reinado de Alfonso X llegarán a ser en torno a 70 cartas de población las que se otorguen. En esas cartas de población lo que se tratará de fomentar a través de una serie de ventajas la repoblación de esos terrenos que precisamente su padre había sido el gran reconquistador, tomando incluso la propia Sevilla. Con esto quiero hacer un poco un bosquejo histórico de lo que son el comienzo de lo que sería la entonces Villarreal, fundada en una aldea llamada Pozo de Don Gil. Esa Villarreal será ocupada por cristianos, será ocupada por musulmanes, será ocupada por judíos. A lo largo de los siglos, dadas las características en cuanto a dotes económicas y la buena relación con los monarcas que tenían los judíos, eso conllevó envidias. Eso conllevó el consabido tema de la usura, que casualmente llegó pocos años después de la propia fundación de Villarreal, en 1255. Casualmente, el propio Alfonso X, ya en 1264, tiene que poner freno a las condiciones de los préstamos que realizan los judíos debido al un poco desconcierto en el que normalmente se poblaba, y lo que generó que esos préstamos, en cuanto a sus condiciones, se dispararan más en demasía. Y claro, para que esa población no se le soliviantase en cuanto a quejas, dado que tenía diverso origen y credo, pues tuvo que poner límites el propio monarca. Eso posteriormente continuará y se ahondará ya en tiempos de su hijo, de Sancho IV el Bravo, que fue el heredero, pero por una cuestión de avatares históricos, su hermano Fernando de la Cerda fallecerá en 1275 y será Sancho el que herede un poco la corona de su padre, de Alfonso X. Alfonso X también tuvo que poner algún tipo de trabas a su hijo Sancho, dado
que el tema de los judíos no lo llevaba igual de bien que el padre, sino que normalmente se apoyaba en la vecina Orden de Calatrava. La Orden de Calatrava, que siglos después llegará incluso a tomar la propia Ciudad Real. Esto es un poco el comienzo de lo que sería Villarreal. Pero ¿qué ocurre a lo largo de los siglos medievales? Que esa ciudad, ese germen, va creciendo dentro de unas murallas que había tratado de diseñar el propio rey. Y esas murallas acogen lo que serán 3 barrios o colaciones. Un barrio cristiano, un barrio musulmán o morería y la judería. La judería tiene una importancia tremenda a lo largo de los siglos, pero como solía ocurrir en aquella época, debido a las diferentes problemáticas que existían, lo de la coexistencia o convivencia depende de los autores, llegarán a establecerse límites en la cuestión de los barrios, es decir, se llegarán a acercar o a amurallar. En el caso de la judería de Villarreal, entonces, recordemos que hasta 1420 no será denominada Ciudad Real, así ocurrirá. Pero, ¿qué es lo que había en esa judería? Lo primero, un eje central. La calle de hoy denominada Libertad, que entonces era la calle de la judería. Dentro de esa judería había unos límites muy definidos. Al norte estaría, según se documenta por un autor como el presbítero Delgado Merchán, sería la calle de Calatrava. Al sur estaría la calle de la Mata. Al oeste estaría lo que se conoce como la calle Leganitos o actual calle de la Paloma. Y al este estaría lo que sería el mismo lienzo de la muralla. Eso sería un poco los límites que tendría la judería. Pero como antes ha mencionado, había un eje central en torno al cual giraba la judería, la calle de la judería. Esa calle se vería franqueada a ambos lados por diversas calles que irían hasta aproximadamente un poco más de la mitad de esa superficie que les he mencionado, porque a partir de lo que es la actual calle de Sancho Panza y hasta el lienzo de la muralla ya no existirían construcciones como tal, sino que era una zona más bien destinada a huertas. Entonces, hubo una serie de calles que eran como la calle de la Sangre, donde aparecía la puerta de acceso a la propia judería, que es la actual calle Conde de la Cañada. Está la calle Peña, vería la calle Barrera, posterior Compar de Santo Domingo, y así sucesivamente. Otra serie de calles también en la vertiente norte, por encima de la calle de Libertad, así hasta lo que sería la calle Lirio, que sería la transversal a la calle de la judería o Libertad, la segunda en importancia, por decirlo de alguna manera. Eso sería un poco la cuestión morfológica de ese espacio urbano. Pero, como se suele decir cuando se trata de rescatar el patrimonio, se buscan elementos constructivos destacados. En el caso de Ciudad Real, el patrimonio como tal adolece de un casco histórico definido, no solo en el mundo judaico, sino tanto en el musulmán como en el cristiano, aunque este ha sido esquilmado en menor medida. ¿Esto qué viene a indicar? Para que se hagan una idea, hay un dato muy palmario,
que viene a indicar que solo el 1% de las construcciones anteriores al siglo XX es lo que se mantiene en la actualidad. Dentro de ese 1% aparecerían tanto el pasado judío como musulmán de esta ciudad. El otro 99% restante, estamos hablando ya del siglo XX. Y, por supuesto, estamos hablando de patrimonio ya de carácter cristiano o católico. Eso por un lado. Por otro, en los conceptos claves para hablar de la judería está también la cuestión del aljama. Debido al florecimiento que tuvo el mundo judaico desde los tiempos del propio Alfonso X, el aljama adquirió tal relevancia que levantó ciertas ampollas, sobre todo por parte de la Orden de Calatrava, dado el favoritismo que le había concedido la corona sobre todo a los banqueros judíos. Eso por un lado. Y luego ya habría que centrarse en 2 o 3 elementos claves de lo que es el patrimonio judaico de Ciudad Real, que hay que hacer una salvedad. Están descontextualizados de su ubicación original. Por un lado, estaríamos hablando de la sinagoga, o más bien sinagogas en plural. ¿Por qué lo digo? Porque, según se documenta, existiría una sinagoga mayor en lo que sería las calles Compadre de Santo Domingo y Sancho Panza, hasta lo que es el cruce con la calle de Libertad, y luego una sinagoga menor que estaría justamente casi enfrente, que posteriormente sería sede del Tribunal de la Inquisición y que habría sido el palacio de los condes de Montes Claros. Eso, lo que pasa es que esta segunda sinagoga no tiene una documentación tan clara como la primera. ¿Qué se ha rescatado de las sinagogas en Ciudad Real? En 1915, año muy relevante para nuestra ciudad, se rescató una portada que aparece en el Museo de Ciudad Real. Casualmente, ese mismo año también se rescató de la Piqueta nuestra conocida como Puerta de Toledo, el único resto original de la antigua muralla. Y, por otro lado, estaría la cuestión de el fonsario o fonsarios, porque también habría que hacer una breve diferenciación entre el fonsario que aparece extramuros, que era lo más habitual, sobre todo para la gente del común, la gente que se dedicaba un poco a los trabajos manuales, que estaría justamente enfrente de la judería. Y luego estaría un fonsario que fue descubierto con motivo de las obras de la construcción de la cimentación del barrio de Vicente Galeana, hoy barrio de Adolfo Suárez, que ahí aparecieron restos que indujeron a pensar que hubo otro fonsario, en este caso de la gente que le leían la Torá y ese tipo de cuestiones. Por eso esa diferenciación entre ambos. Esos son los 2 elementos principales del mundo judío. También, según hace referencia Delgado Merchán, en una zona un poco más alejada de lo que es la calle de Calatrava, cerca de lo que es el actual rectorado, incluso se mencionaría la existencia de unos baños, que unos atribuyen que son baños árabes y otros que serían baños relativos a de uso público para toda la población, lo cual descartaría la posibilidad de que fuesen solo baños para uso de la población judía. Entonces, un poco serían los 3 elementos significativos a destacar del mundo judaico. Aparte, hay elementos representativos de la ciudad que van más allá del mundo judaico.
a principios de la década de los 90, con motivo de la construcción de una iglesia de Santiago, se encontró un arco mudéjar, que se supone que perteneció a una casa del siglo XV de origen judío. Estamos hablando un poco lejos de lo que sería la delimitación que hace Delgado Merchant de la judería, pero es que se pone en tela de juicio que solo se extendiese hasta ahí y no fuese un poco más allá. Y por otro lado, en cuanto al tema de en cuanto al tema de los restos, otros elementos representativos de la ciudad aparecen junto a la portada que he dicho antes de la sinagoga en el Museo de Ciudad Real, lo que se supone que son elementos que corresponderían a la antigua sinagoga, como un azulejo, un mapa donde se muestra las dimensiones que tendría la judería, incluso lo que es un resto de la propia bóveda de aquella sinagoga. Y otro elemento crucial, y sin duda el más rescatado por la funcionalidad que ha tenido a lo largo de los siglos, es la Casa del Arco. La Casa del Arco está ubicado en plena Plaza Mayor. Estamos hablando del corazón de la ciudad. Esta casa está ubicada en lo que sería la antigua alcaicería. De hecho, el nombre de pasaje de Alcor, pasaje de la alcaicería, aún se mantiene en la actualidad. Toda esa zona que está justamente detrás de la estatua setente de Alfonso X sería la zona del mercado donde los judíos gestionaban sus compras, ventas de brocados, telas, paños y ese tipo de cuestiones. Y justamente delante de esa alcaicería estaría el mercado cristiano que había dado origen a lo que es la propia Plaza Mayor. Pero centrémonos en la Casa del Arco. La Casa del Arco sobrevive hoy en día, curiosamente, porque fue confiscada. ¿Y por qué menciono esto? Habría que remontarse a finales del siglo XIV para ponerlo en perspectiva. Cuando se inicia el pogrom de 1391, que asola gran parte de las juderías del territorio peninsular, lo que se viene a provocar es la desaparición de muchas de ellas. Pero también, en el caso de Ciudad Real, no solo será víctima la judería, sino que casualmente en lo que es la zona de la alcaicería estaba la antigua sede del ayuntamiento o de lo que se denominaba concejo. En 1396 habrá un incendio. Los entramados en aquella época eran lógicamente de madera y de material que era combustible, y ese concejo se queda sin sede. Tienen que buscar una sede en lo que será el trascoro de la iglesia de San Pedro, y hasta la década de los 80 del siglo XV, es decir, cuando aquí se instaura el Tribunal de la Santa Inquisición. ¿Qué ocurre entonces y qué tiene que ver con la Casa del Arco? En 1483 se instaura el tribunal, que durará hasta 1485. Pero en 1484, al menos eso es lo que se constata, Isabel la Católica visita la entonces Ciudad Real. Y el concejo, aprovechando la coyuntura, solicita o pide a la reina que le sea otorgada una casa que había sido confiscada previamente al judío Alvar Díaz, un lencero. Esa casa era la conocida como Casa del Arco, que tiene ese nombre
debido a que se convirtió en la nueva sede del Concejo Municipal debido a un documento firmado por los propios reyes con fecha de 18 de noviembre de 1484. En ese documento se otorga la donación para las cosas del común de las casas, porque no hablamos en singular, sino en plural, porque ese arco estaría acompañado y cerrado por otro justamente al lado, porque la Plaza Mayor en origen se cerraba y tenía accesos por 4 arcos, y ese será el motivo por el que la casa de Alvar Díaz pase a manos del Concejo Municipal. Previamente, antes de precisamente ser ocupada, se realizarán una serie de obras, tanto en lo que es a comienzos del siglo XVI, incluso el maestro Pérez de Valenzuela, que es el encargado, o el arquitecto que se encarga de aquellas obras, no llegará a verlas finalizar, porque llegará el momento de que hasta el emperador Carlos y su reina madre, Juana, otorguen 120.000 maravedíes para la finalización de la construcción de la obra, y que 2 años más tarde de ese otorgamiento se llegue incluso a construir una dependencia para acoger el culto de la Purísima Concepción. Ese culto se tiene constancia gracias a que debajo de la arcada hay un cuadrito de la propia Virgen que lo recuerda y el motivo de aquello. Pero hemos hablado de los edificios, hemos hablado del suelo, pero ¿por qué desapareció la judería? ¿Qué tuvo que hacer? ¿O qué tuvo que ocurrir para que desapareciese? Algunas cosas las acabo de mencionar, aunque sea de pasada. La animadversión que el pueblo judío siempre sintió por parte de los que le rodeaban era propiciada, lógicamente, por las envidias que despertaba, tanto a la Orden de Calatrava como los cristianos viejos. Y sobre todo, hay fechas claves en la historia de la ciudad que son un poco el principio y fin de que aquella judería desaparezca. El primero de todos, y más relevante, es el que he mencionado, de 1391, cuando el arcediano de Écija, Ferran Martínez, proclama con soflamas que hay que matar a los judíos por las calles de Sevilla, y eso provocará una onda expansiva que afecte a la propia entonces Villarreal, y que como consecuencia se adoptarán una serie de medidas en los años posteriores a ese 1391. En 1393 se confiscará y se donará al maestresala del entonces rey Enrique III de la sinagoga y del fonsario. Posteriormente los venderá al tesorero real Juan Rodríguez, y 3 años después, arrepentido un poco de las posibles consecuencias de haber sido una gestión un poco sospechosa, recaerá al final en manos de los padres dominicos, con unas condiciones muy claras, que se ha destinado a ser un convento. Eso es lo que será el destino de la sinagoga, que acabará siendo el convento de los dominicos, y por ahí el recuerdo que en la actualidad tiene todavía la calle Compás de Santo Domingo, porque ahí estaba la cancela o barrera, de ahí el nombre de la calle antigua, donde se entraba a
ese convento en cuestión. Sin embargo, esto fue el inicio de todo. Cuando comenzamos el siglo XV, hay un personaje de cierta relevancia, aparte de las diferentes disposiciones que establecen los monarcas para poco limitar el poder de los judíos y de ser señalados con las rodelas y ese tipo de cuestiones. Hay un personaje capital, que es el monje Vicente Ferrer. En la primera década, los primeros 12, 14 años del siglo XV, Vicente Ferrer llevará a cabo una labor de evangelización a través de una serie de prédicas que le llevará a recorrerse muchas partes del territorio peninsular. Llegará incluso a estar aquí en lo que es la entonces Villarreal, porque todavía era Villarreal cuando él visitó la ciudad en 1411-1412, y como consecuencia de todo aquello se provocaría una ola de conversiones y aparecería un nuevo concepto aunque ya había aparecido a partir de 1391, que junto al de judíos hay que hablar de judeconversos. Esos dos conceptos convivirán durante las próximas décadas en el territorio peninsular. Sin embargo, los convertidos o conversos realmente no gozarán de la prédica de todos aquellos que le rodeaban, sino todo lo contrario. Seguirán siendo sospechosos de que su conversión no era verídica. ¿Eso qué implica? Que llegamos a casi el final del reinado del entonces monarca Juan II, el que otorgó en 1420 la condición de ciudad real. En 1449 habrá un ataque y asaltos a la judería o a los judíos de Ciudad Real, si es que quedaba algo por atacar, que aún quedaba, pero se realizarán una serie de ataques. Pero no quedó ahí la cosa. 25 años después, en 1474, ya en pleno reinado de los reyes católicos, habrá incluso motines anticonversos, e incluso la Orden de Calatrava aprovechará un antiguo documento que había firmado Sancho IV el Bravo, el infante hijo de Alfonso X el Sabio, para ampararse en eso y reclamar derechos sobre la ciudad de Ciudad Real. Eso provocará una serie de conflictos que sean utilizados también como moneda de cambio los entonces conversos, y claro, aparecerán siempre en el bando de los acusados, porque ya gozaban de la protección de la entonces Orden de Calatrava. Pero ya la última gira de tuerca, o el último giro de tuerca, o el penúltimo, será la llegada del Tribunal de la Santa Inquisición aquí en Ciudad Real. En aquella época ya los conversos como tal no vivían físicamente en la antigua judería, sino que se habían visto obligados a estar dispersos por media ciudad en función de las necesidades o de la disposición que podían tener para que ellos pudiesen sobrevivir, porque en aquella época el elemento judío lo que hacía era sobrevivir, a pesar de que, por ejemplo, había casos, como retraté yo en mi primera novela, en La huida del heresiarca, había personajes como Sancho de Ciudad o Juan González Pintado, que eran conversos, pero que eran miembros del concejo municipal. Sin embargo, llegó un momento que se adoptaron
una serie de prerrogativas, las que se les prohibió precisamente acceder a ese tipo de cargos públicos. Hubo luego vuelta de derechos a estos miembros de la comunidad conversa, pero algunos decidieron por mantenerse en sus 13 y hacer alarde de su judeidad y ya apartarse un poco del mundo de las dobleces como hasta ese momento. El mundo de la Inquisición, lógicamente, lo que viene a refrendar es que si quedaba duda de algún converso que estaba a medias, lo tenía muy mal. Tenía dos opciones: haber sido convertido de verdad o huir. Se darán esa serie de casos a lo largo de los meses anteriores a la instalación del propio tribunal. Incluso habrá personajes, como retrato en mi segunda novela, en Las pesquisas del trapero, con Juan de la Sierra, que se verá obligado a precisamente ir en búsqueda de su madre, que había sido condenada in absentia, a cambio de mantener un poco el estatus del que gozaba como mercader de paños en la ciudad, algo muy relevante en aquella época. Entonces, ese tipo de cuestiones vinieron a refrendar la coyuntura complicada por la que estaba atravesando la comunidad ya conversa de Ciudad Real. Y la última fecha, lógicamente, en cuanto a judíos como personas físicas, es 1492. 1492, desde el 31 de marzo, luego a finales de julio, principios de agosto, es cuando realmente finaliza el plazo para que o bien se conviertan o bien se abandonen el territorio peninsular, y en la vecina Portugal unos años después. Eso provocará un poco que muchas personas hoy en día se hayan visto recompensadas desde hace unos años por el hecho de poderse acoger a la doble nacionalidad al rescatar lo que ha sido su pasado judío, y que debido a la ignominia y al antisemitismo de aquella época, pues no pudieron mantenerse en lo que era el territorio que les vio nacer, lo que era Sefarad. Sin embargo, en cuanto a la judería, todavía quedaba edificios construidos, todavía quedaban elementos estructurales, pero hubo dos fechas clave que hicieron que prácticamente desapareciera todo o casi todo de lo que quedaría hoy en día de la judería, físicamente hablando. Estamos hablando de 1755, cuando se produce el famoso terremoto de Lisboa, que llegará la onda expansiva hasta aquí, y en el que prácticamente en 3/4 partes de la entonces Ciudad Real arrasará y provocará una serie de hundimientos, roturas, aparecen grietas, incluso la propia Casa del Arco tendrá que modificar su arcada de piedra por una de ladrillo debido a las consecuencias de aquel terremoto. La iglesia de San Pedro todavía hoy en día se mantiene una grieta que es testigo de aquella importante catástrofe de la época. Y por otro lado, la segunda fecha
y que fue un poco el punto y final, fue la llegada de las tropas de Napoleón aquí a Ciudad Real. En 1809, cuando Ciudad Real es atacada, en las tropas napoleónicas llegarán a penetrar en Ciudad Real y se apostarán en lo que es el actual rectorado, que era el antiguo hospicio y el antiguo regimiento de artillería. Para protegerse, utilizaron de parapeto precisamente gran parte de la cimentación de las casas cercanas que pertenecían a la judería de Ciudad Real. Eso fue prácticamente el punto y final con el que desaparecieron todo ese tipo de cuestiones. Esto es un poco a modo de resumen de todo lo que se podría destacar de la judería de Ciudad Real. ¿Qué es necesario hacer en estos momentos para verla con mejores ojos? Pues quizá, dado mi perspectiva, es tratar de buscar aquellos elementos que pudieron encontrarse en algún momento físicamente en la ciudad y tratar de que a través de las aulas, a través de los guías turísticos, a través de las propias instituciones, tratar un poco de ahondar en lo que es en rescatar no solo otros elementos representativos de la ciudad, llámese folclore, llámese los vestigios que mencioné sobre todo del siglo XX, sino tratar de rescatar, aunque no haya físicamente elementos reseñables, ese pasado a través, por ejemplo, sencillamente, como ocurrió hace poco con las placas que se pusieron de los que fueron condenados en los campos de concentración, algún tipo de placas donde se indicasen elementos destacables de la judería que hubo en Ciudad Real. Un dato a destacar, el hecho de que la Inquisición fuese instaurase aquí en 1483 hasta 1485 fue un poco el campo de pruebas para cometer realmente el salto a la gran judería de la poderosa Toledo. Ese fue precisamente el motivo por lo que la Inquisición se instauró aquí, aunque no duró demasiado tiempo, pero hizo un estropicio bastante grande en ese sentido. Entonces, un poco trato de ahondar en ese tipo de cuestiones. Por lo demás, a través de mis novelas he tratado de buscar información sobre la judería, sobre el mundo de la Inquisición. Hay otra serie de documentos en los que me baso, más allá de mis novelas, como son autores tan de relevancia como Jaime Beinar, que precisamente es un experto en los procesos de la Inquisición aquí en Ciudad Real. Porque lo rescato, sirva de homenaje, aunque ya falleció hace unos años, dado que en 1985 se celebró un congreso aquí en Ciudad Real, un congreso de los judíos, donde se habló mucho del tema de los procesos de la Inquisición. Quizá, a mi modo de entender, fue una oportunidad perdida para haber rescatado parte del pasado judío de esta ciudad.
más allá de una publicación como Encuentros de Sefarad, que estuvo bien, que se rescatase una serie de documentos al respecto, pero en lo que es específicamente el mundo judío aquí en la ciudad, desgraciadamente lo que nos queda es los elementos que hay dispersos, como he mencionado con anterioridad. Con esto yo creo que no quiero entretener, creo que ha sido suficientemente clara la exposición. Si tenéis alguna cuestión que comentar. Qué interesante, Manuel. Entiendo entonces que no están marcadas, digamos, un turista que quiere ir a ver patrimonio judío, no está la señalética marcando los lugares todavía. Esperemos que logremos conseguir algo de eso, aunque sea mínimo, pero que uno pueda pasear por ahí y encontrarse. Sí. Sí, y las marcas esas son un las detalle. que... Sí, dime, Marcelo. No, que las marcas que dicen los Stoppeltrainer o algo así, es una palabra alemana, que son esas marcas en el piso, es lo que de alguna forma la red de judería sí ha hecho en algunos lugares, marcando eso. Quizás uno de los caminos puede ser acercarse a la red de juderías, que eso, bueno, tiene su costo, pero ha ayudado mucho a la promoción turística y detrás de lo turístico, lo arqueológico, lo histórico, para la difusión de las juderías de cada una de las ciudades. Pues un detalle solo, el hecho de que la Casa del Arco, que es un poco el edificio representativo de lo que fue antiguamente un pasado judío, no tenga ninguna cartela alusiva a que fue confiscada, ya dice todo. Seguro. Y eso parece ser simple de resolver, ¿no? Con alguna, el Consejo Deliberante o como se llame la alcaldía, que no parece difícil. Sería lo lógico. Hacemos un llamamiento aquí a las autoridades. Al ayuntamiento. Yo no me quiero meter porque soy trabajador de ella. Bueno, si hace falta conseguir firmas, nos encargamos. Sí. Yo tengo, de hecho, tengo una campaña en Change.org sobre la señalización de las calles de la judería. Bueno, vamos a podemos pasarla, podemos ver de buscar el enlace. Os mando el enlace a través del WhatsApp y la compartís si queréis. Por favor, la publicamos, seguro. Así le damos difusión. Si la encontramos rápido, la podemos poner ahora. La tengo entiendo que los libros, tanto la huida del heresiarca como las pesquisas, están disponibles para la gente que siempre nos pregunta. Sí, están en internet a través de Amazon, de Libros CCC. Los dos los editó Círculo Rojo, con lo cual en el otro lado del charco se puede acceder, porque de hecho incluso en librerías en México he visto ejemplares. Hubo un compañero también que ahora es el presidente de Tarbut Sefarad en Sagunto, que es José Gregorio Leperbanche, que precisamente los tiene. Entonces, este tipo de cosas sí se puede acceder. Ahora con el tema de las redes y del correo a través de internet es fácil. Y físicamente seguro. aquí... De todas maneras son novelas históricas, pero tienen su, como se dice, su patrimonio histórico resaltado, más allá de que la historia sea una historia novelada, ¿no? Sí, es la idea, perfecto. es la idea. Rescatarlo, precisamente. Además tienes publicados muchos artículos sobre el patrimonio general histórico de Ciudad Real y sobre el patrimonio judío. Esa es. Ahí está. Ahí la hemos encontrado. La compartimos con todos para que den una ayudita para que podamos obtener la señalética correspondiente. En el chat.
Sí, lo vamos a poner en el chat y lo pueden tomar de acá en los videos porque queda, como siempre repetimos, quedan todos los programas grabados en video en nuestro canal de youtube.com/sfarad, y el que no lo pudo ver en el momento del estreno lo puede ver después en el canal y tomar nota de la propuesta. Queremos ayudar, queremos que esté demarcado el lugar, que haya también algún mapa de la judería puesto en algún lugar público para que la gente se acerque. ¿Qué dice la gente de Ciudad Real sobre el patrimonio judío? Pues ¿Lo la verdad reconoce? que ¿Lo conoce? no, realmente el desconocimiento a nivel de Ciudad Real en cuanto al patrimonio judío, no solo judío, sino musulmán, porque Claro. tampoco del barrio de la Morería se conoce mucho, salvo que hay un par de calles que hacen alusión a la misma. Una la calle Morería y otra la calle Abencanes. Solo existen esas dos calles. En el caso de la judería es peor, no hay ninguna directamente. Claro. Por eso la reivindicación de que un elemento Claro. tan representativo como la Casa del Arco no sirva de bandera para luego liderar un poco lo que sería el rescate del pasado judío, es una pena que no se haya aprovechado lo que mencionó antes de Beinar, que precisamente es un poco el punto de apoyo con el que inicié un poco la lectura de todo el tema de la documentación sobre la judería, sobre los procesos, que precisamente me queda la tercera parte, que es una trilogía. Eso iba a decir, es una trilogía por lo que Sí, tengo entendido, así que sí, hay un ejemplar, una edición que todavía no sí. tenemos Ese a la todavía está un disposición. poco en mantillas, porque estoy haciendo un pequeño break, porque tengo otras cosas en mitad del camino y ahora mismo estoy con otras cosillas, pero está en proceso. Déjame decir Bravo. algo respecto del sitio de church.org. Sí, Bueno, acá lo puse con una dirección más corta porque es muy larga y complicada, sí. pero si entran en church.org y buscan por Ciudad Real Judería, con la atención que Judería tienen que ponerlo con acento, porque si no, no lo encuentra. Así que si lo buscan así lo van a encontrar enseguida, pero lo importante es que Judería la pongan con acento porque se ve que church.org no lo toma si no lo ponen. Así Bueno, que esperemos que puedan semana. entrar todos los que quieran apoyar este proyecto de señalizar Ciudad Real y podamos dar una mano con esto. Y verdaderamente seguro que mucha gente se está enterando ahora de que sabemos que hay muchos espacios que pertenecieron al hábitat de los judíos en España, y de a poco queremos justamente remarcarlos, hacerlos conocer. Todos tienen lugares muy interesantes, historias dramáticas y en común, pero también una historia especial de la ciudad o de Villa Real que vale la pena conocer. Verdaderamente muy, muy interesante. A partir de ahora ya todos queremos saber mucho más y visitar Ciudad Real para Encantado. Estáis en recorrer vuestra sus guerra. calles. Muchas Manuel, nos gracias. queda solamente agradecerte, estuvo fantástico, felicitarte por el trabajo que haces, que sabemos que son trabajos que no trae rédito económico, ni mucho menos, más bien lo contrario. Así que esa pasión que pones por tu tierra. ¿Naciste en Ciudad Real? Soy de aquí, sí. Sí, sí, Orígenes de un pueblecito de al lado, pero soy de aquí. el amor por la tierra de uno y rescatar la historia que muchas veces por ignorancia o intencionalmente se olvida. Así que te felicitamos y te agradecemos mucho que hayas participado en nuestro ciclo de Raíces de Sefarad, y no faltará oportunidad para encontrarnos nuevamente y ver los avances en la difusión de su pasado judío. Un placer. Bueno, Muchas gracias. Lili, ¿nos vamos? Nos vamos.
Recordando lo que tenemos para esta semana, domingo, ¿qué El tenemos? próximo domingo tenemos Encuentros del Had, nuestro programa semanal en ladino o en jaquetía, en judeo-español. Y esta vez será los nuevos retornados, tornando a los manaderos sefaradíes en el siglo XXI. Esto quiere decir los nuevos retornados, los que volvieron al judaísmo tomando las fuentes sefaradíes del siglo XXI. Esto será como anfitrión Alejandro Acero Ayuda por parte de Ladino 21 con su invitado Pedro Mota. Nos hablarán justamente de estos nuevos retornados. Y el próximo jueves en Raíces de Sefarad, a esta misma hora, vamos a tener a Marciano Martín Manuel. Él ya es habitué de nuestras Raíces de Sefarad. Nos va a hablar de una publicación nueva, una investigación que ha publicado recién, hace unos días, sobre judíos de Plasencia y de Béjar y la casa de los Zúñiga. Así que tendremos también la semblanza de otros dos testimonios sobre juderías en España. Nos vamos. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Manuel, una vez más. Encantado. Y nos encontraremos en las próximas actividades. Chao. Hasta luego. Adiós.